Hola, bienvenidos a El Dato Inútil, ahora sí en formato de podcast porque ustedes lo pidieron y ya están hartos de mis lives y mi inconsistencia, pero pues ahora llegamos El Dato Inútil como podcast gracias a el apoyo de Ciclónica y tenemos a Gus aquí de nuestro productor acompañándonos y pues también aprovecho para darle las gracias por este espacio que por fin se nos está concretando este proyecto. Así que estamos muy emocionados y pues bueno, para los que no me conozcan, yo soy Suhari Carrillo, básicamente entusiasta de la historia y que empieza muchas cosas y no las termina, pero esto sí. Entonces, pues nada, este es El Dato Inútil, que es básicamente un espacio donde nos sentamos a platicar sucesos, biografías o acontecimientos históricos, curiosos, como si de un chisme se tratara, una platiquita. Pues como dije, yo soy Suhari Carrillo, entusiasta de la investigación histórica y la que les va a traer el chismecito, pero ahora ya no va a ser yo sola aquí sentada como Chile contándoles cosas que sé. Ahora vamos a platicar, discutir, porque vamos a tener invitados y compañeros durante estos episodios, estos programas, estos podcasts. Y bueno, la idea básicamente de este podcast es acercar la historia a través de una rigurosa investigación y fuentes confiables, pero sin hacerla tediosa como usualmente sucede. Así que aquí no venimos a hablar de fechas, no venimos a hablar de personajes que solo van a aparecer una vez. Aquí venimos a contar cosas que creíamos que sabíamos, pero que quizá no sabíamos tan bien. Y para apadrinar nuestro primer episodio, tenemos un invitado muy especial, un amigo muy cercano, uno de mis mejores amigos, tengo que decir, y con quien siempre hemos compartido estos chismecitos. Y bueno, hoy nos acompaña Luis Paul Chacón, o Mecha para los cuates, para el círculo friki de aquí de nuestra península, creador de contenido, investigador amateur, fan de Warhammer, al que le gustan las capas, aunque no se puso una capa hoy, y como yo lo llamo, uno de los pocos defensores vivos, menor de 90 años, y defensor de la supuesta heterosexualidad de Alejandro Magno, a quien pueden escuchar en el podcast Luis y Luis, la casa de los Luises. ¡Hola, Mecha! Heteromagno forever. Ay, no, hola, Suhari, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Mecha? Cuéntanos. Pues listo, Calixto, para este pequeño podcast, para esta aventura. Estoy muy orgulloso, muy agradecido de estar aquí contigo. No sabía que éramos amigos. Ay, no es cierto. ¿Cómo se llama? Pues la verdad, qué bueno, me encanta estar aquí. Y el tema que has preparado, que todos estamos esperando, a mí me encanta. Siempre que queramos hablar de hombres grandes, fuertes y musculosos, heterosexuales, aquí estaré. Bueno. Y por eso tú fuiste el invitado perfecto para el día de hoy. Y pues solo hacer la mención una vez más de que tenemos a Gus ahí atrás en la producción. Así que si de repente quiere meterse y platicar también, pues no se asusten cuando lo escuchen. Sí, también si oyen ruidos raros o snipadas, no se preocupen. Ok, pues empezamos con este primer episodio del Dato Inútil como podcast. Así es. Ay, sorpresa, sorpréndenos, Suhari. ¿Quién va a ser nuestra primera víctima de los chismes? Pues aquí vamos con la presentación. Aunque todos ya vieron el título, ya saben de qué trata, pero ahí vamos a hacerlo dramático. Bueno, pues vamos. En 1997, Walt Disney Pictures estrenó su película animada número 35, la octava en el periodo conocido como Disney Renaissance, que había comenzado en 1989 con La Sirenita. Ya sabes, esa época en los 90s, cuando Disney volvió a llenarse de dinero los bolsillos con la taquilla y los críticos, y con Hans Zimmer y Elton John haciéndole música, ya sabes, esa época. Y un poco de Phil Collins, no olvidemos también a Phil Collins. Bueno, este largometraje musical animado, tal como caracteriza a la compañía de Mickey Mouse, era una versión family friendly de una historia originaria del folclore de una región extranjera, que en su versión original cuenta, en su versión original en inglés,
cuenta con un elenco de voces de figuras como Tate Donovan, Danny DeVito y James Woods. Mientras que en su doblaje para América Latina pudimos escuchar a Ricky Martin, Marcos Valdés, Rubén Trujillo y por supuesto a la reina Tatiana. El filme contaba la historia de un joven dios que era forzado a vivir en un mundo mortal y que debía ganarse de vuelta su derecho a regresar al Olimpo, convirtiéndose en un héroe, teniendo como personaje antagónico, como no, al siempre injustamente tratado Hades, dios del inframundo. Por supuesto, estamos hablando de Hércules, dirigida por Ron Clements y John Musker, pero la versión de Disney es tan solo una de las más de 100 distintas adaptaciones que existen sobre la vida y obra del héroe legendario de origen griego, que va desde películas, novelas, obras de teatro y series para televisión hasta animaciones tanto occidentales como orientales. Creo que no es equivocado decir que Hércules es, con mucha seguridad, el héroe griego más famoso del mundo. Y por eso también el que más versiones tiene, creándose así desde la pluma de cientos de autores todo un multiverso, con aproximadamente 3.300 años de antigüedad. Así que hoy vamos a chismear un poco sobre este héroe, qué hizo, qué tanto sabemos realmente sobre él, pero sobre todo platicaremos de cómo un personaje probablemente histórico se convirtió en una leyenda y más tarde en un ícono de la cultura pop. Excelente, excelente. Bueno, en un pequeño brevario serio, yo diría que es algo muy común, al menos en ciertos periodos de la antigüedad, que lo que serían reyes, sacerdotes o guerreros, comandantes, líderes o capitanes terminarán siendo divinizados en proto-religiones. O sea, es algo que sucedió con los nórdicos, es algo que sucedió con los celtas, con los germanos, y pues no dudo que en su momento también haya sucedido con los griegos. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que pues el buen Hércules seguramente fue un personaje real que realmente tuvo algún tipo de aventura o relevancia en un contexto mucho más pequeño y luego fue ensalzado y más tarde divinizado. Digo, no es como que sea algo extraño en la antigüedad. Exactamente, justamente de eso vamos a estar platicando hoy. Dime, Mecha, tú más o menos, ¿cuántas versiones de Hércules ubicas? Así, al chas, unas 20, 30 si me pongo a echar coco. Pero estoy seguro que hay muchísimas más. Y estoy pensando en versiones regionales, estoy pensando en lo que es el occidente, sobre todo obviamente, en el oriente, no necesariamente en el anime, pero también estoy pensando en un par de películas de anime, live actions, cómics, ¿cómo se llama? Películas familiares, películas no tan familiares, y por supuesto, y lo que quizá hay más, pues homenajes, plagios y cameos como Homércules, pero sí, o sea, yo creo que tienes toda la razón, es probablemente el personaje griego, ya ni siquiera el héroe, el personaje griego más conocido, más famoso, con la posible excepción de su señor papá, Zeus omnipotente, y Atena, porque es Atena. Pero sí, o sea, realmente, si te pones a pensar, piensa en un héroe clásico, piensa en un héroe mitológico. Si no es mínimo un 50% de las veces Hércules, estoy seguro que estoy hablando con una persona o muy inteligente o muy tonta. Exactamente, pues sí, o sea, creo que es muy difícil decir un conteo real de cuántas versiones existirán de Hércules, porque estamos hablando de que desde la época de los griegos ya existían obras. Y pues como sabemos, los mitos griegos han llegado a nosotros por tradición oral y por ciertas recopilaciones, pero no existe un libro sagrado de los griegos que nos cuente. Entonces también versiones desde sus inicios. Y como tú dices, algo que debemos tener muy en cuenta es que los niños griegos de la antigüedad tenían clases de historia, y en sus clases de historia estudiaban lo que nosotros llamamos mitos. ¿Por qué? Porque para ellos estas personas existieron, fueron parte de su vida, muchos de ellos incluso sus ancestros, y vamos a hablar un poco también de eso. Y precisamente lo que tú dices, es muy probable que Heracles, el nombre original de Hércules, haya sido un rey que por sus logros, etcétera, pasó a un nivel divino, que no sería la primera vez. Incluso hoy en día usamos el término ídolo para referirnos a personas con mucha fama y una gran fila de seguidores.
Como Ricky Martin, ¿quién fue su voz? Todo está conectado. Y ahora permítame el honor de dar el primer dato inútil de la tarde, de la noche, del show. Y es que, oh sorpresa, Heracles tampoco es su nombre original. Así es, según Apolodoro, su nombre original era Alcedo o Alcibedo, no recuerdo ahora bien, y Heracles fue el nombre que le dieron en su adultez, ya después de que pasó todo su... ¿Cuál sería la palabra adecuada? Desmadrito con Hera, ¿no? ¿Cómo se llama? De hecho, el nombre de Heracles, si mal no recuerdo, significa consagrado a Hera. Sí, o la gloria de Hera, o consagrado a Hera. Que bueno, un nombre muy irónico considerando que Hera lo odiaba con todo su ser, ¿no? Era probablemente una de las personas que Hera más odiaba, y eso es decir mucho, porque Hera odiaba a muchísima gente, como podremos ver. Mi teoría es que... Oh, y aquí viene otra cosa muy, ¿cómo se llama? Controversial, es que yo creo verdaderamente, aquí sí, ya sin absolutamente ningún ápice de juego, que Zeus tenía una preferencia sobre Heracles que no tenía con ningún otro de sus hijos, con la posible excepción de Perseo. Es decir, estamos hablando que ni siquiera sus hijos divinos al 100% como Ares o Atenea o Hefesto los tenía en la estima que tenía por Hércules. O sea, no lo vi mover muchas cosas cuando Apolo estaba naciendo, hay que ser honestos, pero por Hércules, o sea, y por Perseo movió cielo, mar y tierra en muchas ocasiones. Claro, un poquito más, vamos a decir, escondido, encubierto, pero si le estás dando a tu hijo el escudo de Atena, el casco de Hades, entre otras cositas, yo creo que hay cierta... pues un poco de preferencia, vamos a decirle. Sí, justamente esto es lo que hace tan importante a Heracles, ¿no? Para comenzar, Heracles es considerado, ahora sí, ya vamos a empezar con los datos inútiles. Bueno, ya habíamos empezado, pero ahora sí. Heracles es considerado el último hijo de Zeus concebido con una mortal. Es el último que ya después todos los héroes que vienen después de Heracles, que no son muchos porque Hércules fue uno de los últimos de esta época mítica, son nietos, bisnietos, etcétera. Pero hijo de Zeus, Heracles fue el último en ser concebido con una mujer mortal. Y bueno, a diferencia de lo que Disney nos contó, sí, no, Hera no, o por supuesto que Hera no es la madre de Heracles. Es triste cuando un live action con Kevin Sorbo tiene más realismo mitológico. Está más apegado a la versión original. Bueno, versión original entre comillas, porque una vez más. Claro. Y para hacer ese shout out de que mi fuente primordial fue los mitos griegos de Robert Graves, que es básicamente mi Biblia. Pero no es mi única fuente y como tal recopila muchas otras fuentes orales. Entonces, vamos a platicar un poquito de estas fuentes. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco del origen y del significado tan grande que tiene el origen. Como tú dices, Heracles fue uno de los que tuvo un nacimiento muy impresionante. O sea, desde su nacimiento él ya comenzó a llamar la atención, ¿no? De cómo fue concebido y todas las trabas y ¿cómo diríamos? Giros argumentales que hubo durante su nacimiento, ¿no? Sí, o sea, es curioso porque es muy común a muchas figuras divinas que en su nacimiento hay un hecho muy particular que los marca. En el caso, por ejemplo, de Buda, es el hecho de que supuestamente habló desde que nació, diciendo que él era el rompimiento de la rueda del Dharma. En el caso de Jesús, pues está la estrella que apareció en un lugar que no debería haber aparecido, pero está bien. ¿Cómo se llama? Y en el caso de él, pues es que no esperábamos su fuerza colosal y va y las estrangula y... Eso es una canción, pero... Sí, otra de las tantas versiones que tenemos. Más accurate que Disney. Por supuesto, Disney tenía que vendernos la idea de que Zeus era un padre de familia decente y amoroso. Bueno, lo de amoroso no es tan mentira, ¿eh?
Digo, es como el papá mexicano de nuestro imaginario, que pues no ve por sus hijos, pero de vez en cuando les compra cositas. Hola, papá. No fue mi caso, ¿eh? Pues sí, entonces con Heracles tenemos pues la historia, ¿no? De que no nos vamos a ahondar demasiado, porque esa no es la idea de la plática de hoy, pero además, o sea, tendríamos que llevarnos como 6 programas para hablar de toda la historia de Heracles, pero creo que sí, quiero hablar precisamente de su nacimiento. Y luego vamos a hablar de algunas cositas de su juventud. No vamos a ahondar en sus trabajos, excepto por 2 que son muy importantes que abordemos. Ya verán por qué. Y finalmente su muerte y posterior legado. Entonces, su nacimiento, pues tenemos, ¿no? De que estaba esta Alcmena y Anfitrión, ¿no? Marido y mujer. Que por cuestiones de la vida estaban en Tebas. Porque accidentalmente Anfitrión mató a un sujeto y cosas así, esas cosas que pasaban. Cosas muy griegas. Entonces van a vivir a Tebas, que luego Tebas sería una ciudad consagrada a Heracles y a Iolao, pero ahorita llegamos a eso. Una cuestión muy heterosexual, por supuesto. Por supuesto. Entonces ellos están ahí y pues como alguien había ofendido a la familia de Alcmena, ella dice que no se va a acostar con su marido, aunque ya estaban casados, no iba a consumar el matrimonio hasta que esta afrenta se hubiera resuelto. Entonces Anfitrión se va a resolver esta afrenta, por supuesto, porque quiere consumar su matrimonio. Y claro, exacto, y este es el punto en el que Zeus, que ya le había echado ojo a la Alcmena, decide entrar en acción. Se disfraza de Anfitrión, muy considerado de su parte, considerando cómo había concebido anteriormente, porque la palabra seducir no era precisamente lo que Zeus hacía. Tú dices seducir. Mira lo que hice ahí. ¿Podemos editar esa parte, por favor? Bueno, entonces se aparece como anfitrión, le dice ya cumplí con la misión y pues consuma el matrimonio que no era su matrimonio con Alcmena. Y no solo eso, sino que por pasar una noche con ella hizo que esa noche durara 3 noches. Como pues le dijo a Helios, hazme paro, quédate ahí un ratito, no salgas pronto, dame chance, ¿no? Y ahí hubo una faena muy larga y luego amaneció y Zeus se fue y Anfitrión llegó y dijo, ¿qué pex? Y Alcmena así de que bueno, ¿no? Y Alcmena yació también. ¿Yació? ¿Esta palabra existe? ¿Yació? Bueno, consumó, ahora sí, su matrimonio con su marido, ¿no? Y de estas faenas seguidas se conciben unos mellizos, que serían posteriormente Heracles y su hermano Ificles. El buen Ificles, del que todos se olvidan, por ejemplo Disney. Sí. Bueno, cuando tu hermano es Heracles... Creo que los hermanos de Alejandro Magno pueden testificar eso. Ay, pobrecito. Bueno, pero ¿sabes quién no es pobrecita? Alcmena, definitivamente. Ahí, digo, 3 noches con Zeus, ni siquiera voy a decir consecutivas, una noche de 3 días, o sea, wow. Digo, a otras les tocó que las viole un cisne. O un toro, o ya saben. Sí. O que se chamusquen, ya saben, cosas que pasaban. Bueno, pues la cosa es que obviamente Hera se entera. Y pues ya sabemos que a Hera no le gusta, bueno, a nadie le gusta, ¿verdad? Que su marido se vaya de Cusco. Y pues a la Hera especialmente, ¿verdad? La diosa del matrimonio, tampoco le agradaba mucho esta idea. Pero en lugar de vengarse del desgraciado, pues ella siempre se vengaba de los vástagos, de su esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Hera dice, no, yo no quiero o sea, no estoy de acuerdo con esta situación, pero Zeus la convence de que deje que las cosas fluyan. Zeus, como tú dices, desde el principio estaba como que muy entusiasmado con este hijo. No sé si él ya había planeado que era su último, si que era su shish o qué pedo, pero él estaba muy entusiasmado desde el embarazo con este niño, ¿no? Este niño va a ser el que se quede con los terrenos. Ya sí, tal cual. Entonces, hace que Hera le prometa que el próximo hijo que naciera sería
bueno, el siguiente príncipe que naciera en la región se convertiría en el futuro rey de Argos. ¿Y pero qué pasó? Que Hera, al enterarse de esto, hace sus chanchullos, y siendo ella, pues no solo la diosa del matrimonio, sino también la diosa de la fertilidad y los partos, se encarga de que un primo de Hércules que iba a nacer, Euristeo, naciera antes que él, como adelantando el parto, haciéndolo prematuro. Y a los 7 meses Euristeo nació y Heracles e Íficles nacieron a los 10 meses. Que imagínense eso, pobre Alcmena, 10 meses, 2 chiquitos. Y si consideramos que Heracles desde que nació era un monstruo, esa pobre mujer. Déjame salir. ¡Basta! Y si se preguntan cómo hizo Hera para que los chamaquitos no salieran, pues fue a la casa de Alcmena, se sentó en la puerta, cruzó sus piernas y sus manos y se quedó así para que Alcmena no pudiera parir. O sea que Alcmena ya estaba en dolores de parto, o sea que Hera la hizo a estar un mes con dolores de parto, así de cabrona era la Hera. Sí, es el tipo de cosas que hace que no puedas sentir pena por su situación, la verdad. Guay, un mes, pobre mujer. Bueno, finalmente, cuando una sirvienta se entera lo que está sucediendo, porque se da cuenta que Hera está sentada en la puerta de la casa de su ama. Eso, o porque ya pasaron 10 meses, pero... Va y le dice a Hera que pues que Alcmena ya dio a luz, y Hera dice, pero ¿cómo va a ser? Y al separar sus piernas y sus manos en sorpresa, ¡pum!, los chiquitos salieron. ¿Ah, sí? Sí, y pues ya ni modo, pero pues, y el otro ya había nacido, entonces mínimo Hera había conseguido que Hércules no se convierta en el siguiente rey de Argos. Recordemos que siempre hay estas profecías para validar la divinidad de estos personajes divinos, pero curiosamente en el caso de Heracles no se cumplió. O sea, la idea era que él... Claro, pero aquí lo justificas como con intervención divina. Exactamente. Fueron los mismos dioses que evitaron que eso sucediera, y esto pues es la confirmación de su divinidad. Bueno, claro, obviamente... Es que... Sí. Uh-huh. ¿Qué ibas a decir? Es que claro, o sea, cuando te dicen que hay una intervención divina, la gente tiende a pensar que es algo bueno, pero también olvida que estamos hablando de dioses griegos. Así que... Recordemos que los dioses griegos no eran dioses perfectos como el dios judeocristiano, que tampoco es un dios perfecto, ¿verdad? Bueno, al menos al principio no era muy perfecto. Ay, blasfemia, cuánta blasfemia. No le creas, Zeus. Pero pues los dioses griegos eran aún más, ¿no? Defectos tan humanos como los humanos, ¿no? Y ahí estamos con algunas teorías. De que debemos tener en cuenta de que también Heracles podría ser, y esto hablaremos más adelante, un instrumento para validar la nueva religión griega. Porque, por si no lo sabían, otro dato inútil, originalmente los griegos, o las personas que habitaban el Hélade, lo que era Grecia, o más bien lo que luego se convertiría en Grecia, eran una sociedad matriarcal con lo que ellos llamaban la antigua religión a base de diosas. Sin embargo, con la llegada de los helenos comienza una sociedad patriarcal, y que los mitos son una constante reafirmación de la superioridad masculina, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Claro, aunque eso es algo muy común, sí. O sea, en el sentido de que realmente prácticamente todas las religiones se validan de esa manera, absorbiendo el mito anterior. También muchas de mis fuentes también van a ser de Robert Graves, y solo que yo no tengo mi tomo a la mano, pero es muy curioso porque yo también creo que hay una serie de ciclos matriarcales suplantados por patriarcales, luego suplantados por otra vez por los matriarcales, que van dando sentido a estas religiones. Desgraciadamente esto no puedo probarlo, porque la escritura solo tiene 6,000 años de edad y no sabemos qué pasó antes de eso realmente. O sea, hay, ¿qué te gusta? Alrededor de 20 a 30 mil años de historia humana que nunca vamos a saber, pero pues los indicios están ahí. Desgraciadamente no podemos probarlos aún,
pero bueno. Exacto, y bueno, pues ahorita ya hablamos un poquito del origen del nacimiento de Heracles. No, Heracles no nació, bueno, Hércules no nació de Hera y no hubo una fiesta, no hubo un bautizo así bonito. Bueno, quizás sí. Luego viene lo que comprobaría, ¿no? Una vez más, un mito para comprobarnos la divinidad de Heracles desde su infancia, que es el famoso episodio de la serpiente, o serpientes, dependiendo de la versión. Una versión nos dice que Hera, en un intento de deshacerse del niño, envía una serpiente para que pues se coma, envenene o mate a Heracles, pero Hera no contaba con que Heracles era pues un niño con una fuerza colosal, un niño grande, pues, que desde bebé ya tenía una fuerza sobrehumana. Y esto hay que hacer mucho énfasis de que, o sea, la característica física número uno de Heracles es su corpulencia, lo grande y musculoso que era, muy distinto a los otros héroes que tenían unas figuras un poco más estilizadas, más delgadas. Perseo, Aquiles, etcétera, siempre los vemos con presentaciones más estilizadas y Hércules siempre va a ser más corpulento, ¿no? Para demostrar esta fuerza física. Y pues entonces él, al ver la serpiente, no siente nada de miedo, la toma, la ahorca y la mata con sus propias manitas de bebé. Manitas de bebé. Sin embargo, otra versión dicen que fue el mismo anfitrión quien llevaría a la serpiente. ¿Por qué? Porque anfitrión se dio cuenta de que había algo raro con sus gemelos. Sí, bueno, serpientes en la cuna de mis hijos. Sí, yo igual sospecharía que hay algo mal ahí. Sí, digo, aquí hay un chanchullo extraño. Entonces, supuestamente, pues sospechando que tal vez algún dios se había sobrepasado con su esposa, porque era algo muy común en la antigua Grecia, como luego trataría de hacernos creer Olimpia. Pero de esta mujer, de esta señora, hablaremos en otra ocasión. Pues da las serpientes para saber quién era su hijo y cuál no era. Y pues Íficles, en cuanto vio la serpiente, se puso a llorar y pues no hizo nada por defenderse, y Heracles se detuvo y dijo: no, pues sí, aquí hubo chanchullo. Le salieron de Zeus los tamales, pero ni modo. Aún así, pues apechugó anfitrión y creció y educó al hijo que un dios le dejó ahí, como curiosamente haría un señor carpintero judío unos años después, ¿verdad? Sí, un par de años después. Aunque bueno, en la antigüedad era un poquito más aceptable decir que, pues, no es que me pusieron los cuernos, es que un dios eligió a mi esposa. Es una buena manera, es un final feliz realmente para una situación muy delicada. Sí. Es similar a como, no sé, si lo tuviéramos que transpolar a nuestros tiempos, sería como que, no sé, Messi o Cristiano Ronaldo se acostaran con tu esposa y dijeras, bueno, no estoy feliz con eso, pero pues es Messi. Así que... Bueno, cosas que pasan. Y bueno, pues ya sabemos, Heracles crecería y se convertiría en un muchacho muy fuerte y poderoso, y entre algunas de las cosas que haría sería, por ejemplo, matar a uno de sus maestros accidentalmente. Porque Heracles tenía estos arranques de cólera que bien podrían ser un trastorno psicológico o simplemente parte de un mito, en el que pues no era muy bueno con la frustración, ¿no? Y entonces en una ocasión, mientras tomaba sus clases de lira, pues el maestro lo empezó a corregir porque no está poniendo atención, porque no le sale, muchacho, qué bruto, eres un burro. Y pues él se molestó y le dio un lirazo a su maestro y le partió la cabeza, ¿no? Y es una muestra más desde la infancia de esta fuerza descomunal, porque no lo hizo a propósito. Lo curioso es que las fuentes dicen que lo llevaron a juicio por eso, pero pues ganó porque lo hizo en defensa propia. Es que el maestro tenía una muela de burro y me iba a golpear con ella, ¿no? Pero también viene de esta época más o menos la purificación, ¿no? O sea, la idea de que pues un rey de otra parte puede limpiar tus pecados en un ojo de agua y listo, como si nada. Entonces, pues Heracles, o
Alceo en este momento, porque su nombre precisamente era Alceo según unas fuentes, Palemón según otras. Homero dice que su nombre era Palemón. La verdad es que Alceo suena más bonito. No sé, Palemón me suena a un Digimon que no salió bien. De hecho. O sea, uno que rechazaron. Sí, y pues crece, lo mandan por ahí a que haga sus cosas. Y ahora aquí es donde entra lo que tú comentabas. Siendo mellizos, Heracles e Íficles, olvidábamos mencionar que Anfitrión era un rey, bueno, un príncipe que luego llegó a un trono y pues eventualmente tendría que suceder ese lugar. Sí, sí. Sí, tal vez eso, no quiero meter cizaña, pero tal vez eso tuvo que ver con que su hijo saliera inocente. Digo, también. No es como que suceda que un hombre influyente pueda librar a su familia de cargos. No, eso normalmente ¿verdad? No sucede. Seguro en la antigüedad no pasaba. Bueno, la cosa es que pues eventualmente designan a Íficles como quien va a ser el siguiente rey. ¿Y por qué no Heracles? Era el que resaltaba justo por eso. Era común que muchas veces los príncipes, los hijos de reyes, hay que hacer el punto de que en la antigua Grecia los reyes no heredaban a sus primogénitos, sino que ellos decidían quién iba a heredar. Entonces, independientemente de quién haya salido primero del útero de Alcmena, pues Íficles fue designado para suceder a su padre, pero muchas veces algunos príncipes tomaban el lugar, como tú dijiste, de reyes sagrados, una especie de sacerdotes que lo que harían sería tanto cumplir con las funciones religiosas como muchas veces defender a su reino, a su pueblo. Y es muy probable que este sea el verdadero origen de los trabajos de Hércules. Un príncipe, un rey sagrado que sale a cumplir con sus deberes. Pero por supuesto esto no es interesante. Claro. No, sí, o sea, yo me imagino, no sé, un ritual que, no sé, probablemente que involucre algún tipo de sustancia alucinógena, probablemente sacrificios de ovinos o de bovinos, pues no se oye tan chido como robarle las yeguas come hombres a otro rey o vencer a una hidra de cabezas interminables. Exactamente. Digo yo. Pero pues, para que no nos vayamos a alargar mucho, que es lo que normalmente sucede en el Lata Inútil, vamos a ir a lo que tú llamabas el desmadre. ¿Qué pasó? ¿Por qué Heracles se tuvo que ir a hacer esas chingaderas? Bueno, en algún punto Heracles se casa con Megara, sí, como la de la película. Sí, pero estoy seguro que esa Megara no tenía esos tobillos frágiles. Y estoy casi segura que no tenía la voz de Tatiana, pero es posible que sí. No lo sé, no estábamos ahí. Nunca sabremos. Pero pues se casa con Megara, con quien procrea 6 hijos. Nada más. A su vez también su hermano Íficles se casó y tuvo hijos, ¿no? Entre ellos un niño llamado Iolao, que será importante en esa historia en el futuro. Pues Hera no está contenta. A Hera no le salió la onda del parto. Bueno, consiguió que no sea el rey de Argos, pero pues ni modo. Entonces ella no quita el dedo del renglón, supuestamente, ¿no? Es muy probable que simplemente pues como Robert Graves nos dice en su libro, muchas veces la locura es usado de excusa en la antigua Grecia, que se usaba la excusa de la locura cuando cometías un crimen tan horrible como el que Heracles eventualmente cometería, o como, ¿cómo decirlo?, excusa para sacrificar niños. Porque sí, los griegos sacrificaban niños. Ay, ni eran tantos, solo los feos. Pero sí, eso que dices es un dato muy curioso. Y fíjate, si vamos a quitarle el halo de misticismo, y pues al menos en Grecia hay un altísimo nivel de personajes relevantes que están o dentro del espectro del autismo o sufrían problemas psicomotrices, psiconeurológicos. Por ejemplo, la ira de Hércules no puede achacarse a un simple problema de comportamiento. Estamos hablando de una pérdida de control tal que muy probablemente él entraba en un trance, en un frenzy.
como el de los berserkers vikingos, aunque obviamente con sus sabidas diferencias. Es muy interesante que lo transformemos a nuestro entorno, en este caso decir, bueno, es que un dios lo maldijo o un dios lo bendijo. O sea, muy probablemente también tenga que ver con el consumo de los estupefacientes. Yo digo que de hecho, algo que olvidaba mencionar, y qué bueno que haces esta mención, es que justo antes de esto, Hércules fue hizo su ritual de los misterios del Eleusis, que básicamente no hace mucho, me refiero a como en los 70s, finalmente un investigador estadounidense escribió un libro sobre qué probablemente eran los misterios de Eleusis a través de unas investigaciones que hizo aquí en México. Y su teoría es que los misterios de Eleusis eran básicamente llenarse de hongos y ponerse bien pacheco para hablar con los dioses. Y pues era vibrar alto, exacto. Entonces es probable que un poco antes de este episodio, cuando tuvo sus misterios de Eleusis, nuestro querido Heracles se le haya pasado un poco la ayahuasca. La cosa es que pues un día y se le metió el dios, que es algo que solían decir mucho los griegos. Recordemos que en los mitos los dioses existen para tratar de explicar qué rayos está sucediendo alrededor de nosotros, ¿no? Y entre los griegos era común achacar cosas a los dioses o a encuentros místicos. Sé que hacemos mucho hincapié en esto, pero es que es de verdad muy importante. Muy importante. Un gran ejemplo es el de que y de que hablaremos en su momento también, pero cuando a Patroclo se le mete Ares y lo obliga a llegar hasta los muros de Troya, donde finalmente Héctor lo mata confundiéndolo con Aquiles. Y eso ¿Quién no se metió en Patroclo? Y eso simplemente puede ser explicado como euforia. Simplemente al chamaco se le subió la adrenalina, estaba en batalla y como le sucede a muchos soldados en la guerra, se fue más allá de los límites que tenía pensado. Elevó su cosmos. Se le metió el dios, ¿no? Entonces a Heracles se le mete el dios, o más bien Hera le provoca un estado de locura y asesina a sus hijos y de paso a 2 de sus sobrinos. Se dice que de paso estaban por allá los pobres chamacos haciendo ejercicio, literal, estaban haciendo ejercicio, llegó su tío, tómala, sácatelas. Y uno que pudo escapar de eso fue Iolao. De hecho, se dice que al primero al que intentó atacar fue Iolao, pero Iolao logró escaparse. Y fue Iolao, según las versiones, quien logra salvar a Megara, que Megara no fuera parte de esta masacre junto con sus hijos. Y cuando Heracles finalmente sale de esta locura en la que cometió lo que en ese entonces en Grecia se consideraba el crimen más grave de todos, el asesinar a tus propios hijos, pues obviamente le viene el arrepentimiento cuando le da el bajón, se le viene el arrepentimiento y en agradecimiento a Iolao por haber salvado a su esposa se la da. Le dice, bueno, Iolao, cásate con mi esposa. Ay, no se rompió. Toma, te lo regalo, para que soy buena onda. Y lo que también ha hecho muchos especular que quizá Heracles simplemente quería salirse ya de ese matrimonio. Oye, pero los niños, qué culpa. Como ahora, los niños, qué culpa tienen. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Ay, me imagino a los papás. Da gracias de que ya no vivimos en la Grecia antigua. Pero es muy curioso que tú digas siempre se le metió el dios, cuando aquí nosotros lo hemos transformado en se te metió el diablo. De hecho, justamente. Y probablemente es porque no existía un concepto del diablo en Grecia, porque todos los dioses tenían un lado bueno y un lado malo. Menos Hades. Hades era una buena persona. Que se ha llevado precisamente, y de eso hablamos cuando nos referimos al Hércules Verse, de cómo se ha ido transformando a estos íconos, adaptando a los tiempos. O sea, como dijimos, pues Disney tenía que hacerlo family friendly. Ok, vamos a volverlos hijo de Hera también, ¿no? Y que Hades, ¿por qué? Porque hay el vínculo del inframundo con el infierno y de Hades
con el diablo, Lucifer o lo que sea, cuando no, el inframundo griego simplemente es a donde vas cuando te mueres, independientemente de cómo haya sido. Eso venía después. Sí, ay, eso sí está un poco feo. Creo que está un poquito peor. Pero sí, o sea, realmente, bueno, conforme más sabes sobre este tipo de cosas, menos similitudes le encuentras. O sea, está muy forzado poner a Hades como un ser maligno, solamente porque es el encargado del reino de los muertos. O sea, y es curioso que esto no pasa con otros, ¿eh? No veo que le pase a Anubis, no le pasa a... Bueno, espera, sí le pasa a Hela. Ay, sí, me olvidé de ella. Pero sí, o sea, no es tan común, ¿eh? O sea, sí hubo un punto en la historia en el que algún autor dijo, vamos a hacer el vínculo del mundo subterráneo con el infierno. Y seguramente fue Masami Kurumada. Que bueno, incluso en eso, en adaptaciones mucho más modernas, seguimos teniendo a Hades como el gran enemigo, como puede ser en Saint Seiya, donde es el gran enemigo, ¿no? Quien causaba las guerras santas. Que por cierto, el día que estamos grabando esto, 1 de diciembre, es el cumpleaños de Seiya, que estaría cumpliendo 48 años. Bien por él. Bien por él. Sí. También es el aniversario luctuoso de Shin Araki, pero bueno, cuando le dediquemos un dato inútil a los Caballeros Zodiaco, ¿qué va a suceder? Claro que va a suceder. Bueno, luego de esto, pues como cometió este crimen, tienes que pagar por tu crimen, ¿no? Eso sucedía en la antigüedad, así como sucede hoy. Bueno, relativamente, ¿verdad? Claro. Sí. A veces te está buscando la Interpol y misteriosamente desapareces. A veces. Pero pues entonces, para cumplir con su condena, llega entonces los famosos trabajos de Hércules, de los que no vamos a hablar porque nos llevaríamos toda la noche. Simplemente vamos a mencionarlos, que originalmente debían ser 10, pero terminaron siendo 2 porque le dijeron que hizo 12, porque le dijeron que hizo chafa en 2. Y así súper rapidito fue matar al león de Nemea y despojarlo de su piel, que luego su piel se convertiría en la armadura de Heracles. Matar a la hidra de Lerna, que es donde Iolao lo ayudó y por eso se lo descartaron, le dijeron, no cuenta. Capturar a la cierva de Serinea, capturar al jabalí de Erimanto, limpiar los establos de las Augias en un solo día, matar a las aves del Estínfalo, capturar al toro de Creta, robar las yeguas de Diomedes, robar el cinturón de Hipólita, robar el ganado de Gerión, robar las manzanas del jardín de las Hespérides y capturar a Cerbero y sacarlo de los infiernos. Esos fueron los 12 trabajos de Heracles en un periodo de 10 años. Que 10 años es una medida que los griegos usaban mucho. La guerra de Troya también tardó 10 años. Un pequeño fetiche. Me parece que el otro trabajo que no le contaron fue el de limpiar los establos, ¿verdad? Y de los únicos que... bueno, ¿qué pasó? Es que no se lo contaron porque ahí... él obtuvo un beneficio. Se supone que estos trabajos eran una penalización, pero ahí pues hizo un chanchullo con el rey y le dijo, mira, si te los limpio, dame ciertas integrantes de tu familia, no vamos a hablar en eso, y pum, listo, sí. Pero pues el rey igual dijo, no, oye, ¿sabes qué? Siempre no, creo que esto no es tan buena idea, voy a acusarte. Literal, y de hecho tuvo un juicio por eso, y el hijo del rey fue a defenderlo y le dijeron ni más, y los expulsaron a los dos. Ay, no, muy terrible los griegos. Pero de los dos casos en los que quería ahondar precisamente es el de el cinturón de Hipólita y el de Cerbero. ¿Por qué el de Hipólita? Porque el robo del cinturón de Hipólita marca el último de los... Bueno, no, luego también Aquiles tendría su parte durante la guerra de Troya, pero es uno de estos episodios en el que se presenta lo que hablábamos, de cómo la Grecia la nueva religión griega, la nueva religión de los helenos trata de, pues, invalidar la antigua religión matriarcal. ¿Y cómo es esto? Pues con constantes violaciones, con constantes vejaciones a las mujeres para dejar claro cuál es el papel del hombre o de la religión que está llegando, o más bien de los helenos que acaban de llegar a este territorio. Pues el trabajo era ir y quitarle el cinturón a Hipólita,
que eso, como digo, es un episodio que se repite muchísimas veces en muchos mitos. Hipólita era la reina de las Amazonas, ¿no? Y todos ubicamos a las Amazonas, aunque sea por Wonder Woman, todos ubicamos aquí Wonder Woman. Ubicamos a las Amazonas. Y pues era este pueblo de mujeres guerreras, literalmente solo de mujeres, que simplemente entraban en contacto con hombres para reproducirse, pero si estos hijos eran varones, o los mantenían como sirvientes, no como hijos, o simplemente los sacrificaban al nacer, pues simplemente necesitaban mujeres. Entonces eran estas mujeres salvajes, bárbaras, ¿no? Presentan estos rasgos de pueblos bárbaros, que es la forma en que los helenos quieren acreditar esto. Aunque bárbaros, pero curiosamente conservan el lenguaje y más o menos el mismo panteón. Un poco curioso, ¿verdad? Muy curioso. Pero bueno. Algo que veríamos más tarde con cierto pueblo del norte. Y bueno, pues Heracles tiene que quitarle un cinturón a Hipólita que, según algunas versiones, ella misma se lo había entregado. Y en otras versiones fue Ares quien se lo entregó. El dios de la guerra le entregó ese cinturón a Hipólita. Por supuesto, no simplemente llegas y le quitas el cinturón a la reina de las Amazonas así como así, ¿no? Tiene que haber toda una lucha en el camino, ¿no? Entonces aquí hubo peleas, gritos, rajadas, no sé qué, y finalmente todo concluye en Heracles no solo quitándole el cinturón a Hipólita, sino además abusando de ella sexualmente y asesinándola, dejando... Aunque dependiendo de las versiones, esto que te digo podría ser incluso peor, el hecho de que la enamora también, y exacto, la bota. También, que y así de que todavía, o sea, vamos a añadirle más insulto a la herida, no te maté en combate, sino solo exactamente. Y es una vez más una violencia tremenda, ¿no? Aquí ya estamos hablando de lo que pareciera un tema moderno, que es lo de la responsabilidad afectiva, es una problemática constante. Así que sí, la cultura griega era maravillosa y hermosa, pero era machista como la chingada. Y sus mitos... No, los griegos, los machistas. Y sus mitos querían dejar muy en claro esto, y entonces en casi prácticamente todos los mitos tenemos un abuso de este estilo para dejar en claro que la mujer como líder de sociedad ya no tiene lugar, ¿no? O como también está bastante presente, debe de renunciar a su feminidad para ser considerada pues un igual. Así de mal está la cosa. Por ejemplo, Atena y todas las demás diosas que tienen una cierta presencia tienen esta pues no voy a decir carga, pero sí es esta descripción de ser unas vestales, de ser de dedicarse exclusivamente a un concepto o a una idea, y pues no se les ve como con esta carga, vaya, de ser madres, de ser hijas, de ser esposas, porque no lo son. Son avatares de guerra o de la caza o de cualquier otra cosa así similar, ¿no? Esto pasa con Hestia, con Atena, con Artemisa, y con las que no, como Hera, pues tienen sus mitos, revolotean más en situaciones que tienen que ver con cosas más relacionadas a la familia, como la pobre Hera, que prácticamente la totalidad de sus mitos son cómo va a reaccionar a que su esposo la engañe. Exactamente. Y pues por eso quería mencionar este mito de que tenemos que tener muy en cuenta de que los mitos son reflejos de las realidades, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Y es muy raro que hoy en día podamos ver este mito reflejado en algún medio, ¿verdad? Esta parte del mito reflejado en alguno de los tantos medios que hay ahora de Heracles. Y el otro que quería comentar, aunque ya platicamos un poco de esto, es precisamente la captura de Cerbero y sacarlo del Hades. ¿Por qué quería mencionarlo? Porque esto marca una vez más la divinidad, ¿no? ¿Qué es más divino de que los dioses hayan estado involucrados en tu nacimiento? Que hayas superado a la muerte.
Entonces, cuando supuestamente nadie puede entrar al Hades vivo, aunque muchos lo harían, Heracles lo hace, entra, se entrevista con los dioses del inframundo, Hades y Perséfone, y les dice, pues vine a buscar a su perro, y Hades le dice, pues si te lo puedes llevar, llévatelo. Solo que no puedes usar armas, lo tienes que hacer con tus propias manos. Y pues considerando que mucha gente logró entrar y salir del Averno, yo creo que Cerbero no era tan bravo como dicen, como nos quieren hacer creer que era. Sí, yo siento que es algo así, no sé, imagínate un perrito Malish, pero con 2 cabezas más. Me imagino ese clásico letrero de cuidado con el perro, pero porque no lo vayas a pisar. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ¿dónde? ¡Ay, perdón! Y de hecho, los mitos más primitivos, cuando hablan de la salida de Heracles, hablan de que Cerbero salió primero y no que fue Heracles quien lo tuvo que jalar hasta salir, sino que el perrito salió por su cuenta. Así que, ay, quiero que me den solo un ratito. Se solo le abrió la reja. Exacto. Pero pues aquí entra este concepto de superar a la muerte, que se volvería muy importante en muchas religiones posteriores, tanto el nacimiento como la muerte. Por ejemplo, en los mitos artúricos hay mucha similitud en el nacimiento de Arturo con el de Heracles. Y pues no nos vayamos tan lejos, también sabemos de un judío que salió de los Avernos a los 3 días, y que valida todo su discurso, que es básicamente lo que sucede aquí. Y luego Heracles tendría muchas aventuras que llegarían a lugares tan lejanos como la India, como África y todos estos lugares. Y estamos hablando de unos 1500 años antes de la época clásica de los griegos. Entonces ellos ya tenían conocimiento de estos territorios tan grandes, ¿no? Alejandro no fue el primero. Bueno, eso no es lo que él dice, pero aunque sí, tienes razón, es muy curioso. Aunque no vamos a entrar mucho en eso, pero sí hay un detalle muy interesante que me llama, y es el hecho de que, aparte de esto, el nacimiento, la muerte, los ciclos de muerte y resurrección, Hércules también es uno de los pocos, si no el único, de los que en este momento se me ocurren, de los héroes, tanto clásicos como modernos, obviamente dentro de la mitología griega, que tiene un contacto primero como bebé, alimentado por una diosa, verdad. En este caso Hera, para mayor insulto. Es cuando ella duerme, lo ponen a mamar de uno de sus pezones, y al morderla, pues crea la Vía Láctea. Y cuando ella se da cuenta, dice, ¿qué pedo? ¿Por qué está este chiquito acá? Y lo empujas, se forma la Vía Láctea. Y me encanta cómo los griegos podían explicarte así la Vía Láctea. Sí, mira, estas 3 estrellas son una carroza. Y eso es la leche de Hera. Ay, esa era, qué lechosa. Y el otro es ya de adulto, por razones que no vienen al caso, Tifón, el gran monstruo de la mitología, se sale de la isla ¿era de la isla de Creta o de un volcán? No recuerdo ahorita exactamente. Y ataca el Olimpo, y es Hércules quien lucha contra él, porque hay una profecía que dice que los dioses no podían vencerle sin su ayuda. Es decir, un mortal, o sea, ok, un semidios, lo que tú quieras, pero sigue siendo un mortal luchando a la par que los mismos seres que derrotaron a los titanes, y más aún siendo el as bajo la manga, siendo el Jorge Campos del equipo, siendo el Messi. Messi, no, aléjate de mis novios. ¿Cómo se llama? Y así, ¿no? O sea, esas son cosas que no tienen otros dioses, que no tienen otros héroes, que le dan un estatus muy superior, incluso entre sus iguales. O sea, estamos hablando de alguien que es contemporáneo de Jasón, de los gemelos, iba a decir Saga y Cano, de Castor y Pollux, y de muchos otros héroes importantes, y ninguno de ellos tiene ningún dios tiene una consideración para con ellos como esta. Claro, algunos les hablan de vez en cuando, pero no es como que tu papá te diga, hijo, necesito que tú vengas a salvarnos a todos. Exactamente, y es ahí vemos, porque ya luego con la muerte de Heracles veremos que la intención de Zeus siempre fue que él entrara al Olimpo.
que no es lo que la preferencia que tenía por como dices, por otros héroes que estaban por ahí, ¿no? O con otros titanes como por Prometeo, que estaba ahí encadenado mientras le están comiendo su hígado. Y de hecho, esa es otra cosa. Es Hércules exacto, quien Hércules lo libera. Y por eso no hay castigo. O sea, si tú y yo lo hubiéramos hecho, nos hubiera pasado algo muy malo. Ni siquiera hubiéramos llegado hasta él, ya sabes. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces, antes de que llegamos precisamente a la muerte de él, quería mencionar algunas cositas. Una de las cosas más interesantes que se le atribuyen a Heracles, aunque una vez más nos encontramos con las versiones diversas de qué pasó, qué no pasó, es la institución de las Olimpiadas. ¿No? Y estamos hablando, una vez más, estamos hablando de un mito. Heracles sí vivió, fue hace más de 3.300 años, más de 3.700 años casi. Y seguimos hablando de él, así estamos hablando de él, así de poderosos son los mitos. Claro que con sus respectivos cambios en el tiempo, algunos cambios, algunas adaptaciones de acuerdo a la cultura y al tiempo que la decide adaptar. Solo en el 2014 hubo 2 películas sobre Heracles de Hollywood. No muy buenas, no vamos a hablar de ellas. Pero sepan que ahí están. Sí. ¿Sabías que él fue el creador del Coliseo Romano? Mira. Pero justo se le acredita, y no solo eso, sino que la unidad de medida que conocemos como estadio, cuando alguien dice, mire tantos estadios, es una unidad de medida que fue inventada por Heracles. Hay que aclarar que ya no hay tanta gente midiendo por estadios. No, ya no tanto, pero de repente todavía lo escuchas. Y de hecho, cuando alguien dice, mire 50 estadios, yo solo puedo imaginarme a 50 estadios acomodados, estadios de fútbol acomodados, y guau, eso está grande. Pero técnicamente un estadio es equivalente a 200 pasos de Heracles. ¿Y cuántos son 200 pasos de Heracles? Pues un estadio. Ay, qué horror. La cosa es que pues supuestamente él instituyó las Olimpiadas, ¿no? Que es algo que, por supuesto, se suspendió un tiempo y luego hubo las Olimpiadas modernas, pero que fue una constante tan importante durante el mundo antiguo que los griegos así fechaban esas eran sus fechas, las Olimpiadas eran sus fechas. ¿Cuándo naciste? ¿No? Decías, nací en el 500 antes de Cristo, ¿no? Porque ¿quién chingados era Cristo? ¿Quién es? El artículo sexual. Entonces, ¿cuándo naciste? Yo nací en el 2º año después de la 7ª, 8ª Olimpiada. Esas eran sus fechas de medida. Pues, qué joven te ves. Exacto. Entonces, y aquí un dato inútil muy curioso que me encanta mencionarlo, ¿no? Que muchos años después, como dijimos, muchas familias empezaban a acreditarse orígenes divinos, tanto para acreditar su lugar en el poder, como simplemente por farolear, ¿no? Y una de estas familias eran los Argeadas, que como su nombre lo dice, eran descendientes de Argos y de un hijo de Heracles, por lo tanto descendientes de Heracles. ¿Por qué esta familia era importante? Pues porque resulta que nada más y nada menos que desciende de esta familia Alejandro Magno, ¿no? Si Alejandro Magno hubiera tenido un apellido en su momento, hubiera sido Argeada. Argeada. No, de hecho se hubiera apellidado Argeada a Eácida, porque su mamá descendía de Eácida, o sea, de Eaco. Y por lo tanto de Aquiles. Exacto. Pues. Bueno, la cosa es que Alejandro Magno era macedonio, no era griego. Y como hablábamos de estos pueblos bárbaros que curiosamente tienen la misma religión, lengua, etcétera, pues que resulta que a los 16 años Alejandro Magno quiere ir a las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque se le pega la gana, porque es Alejandro Magno. Bueno, todavía no era Alejandro Magno, era el príncipe Alejandro y quiere ir a las Olimpiadas. Entonces él llegó a las Olimpiadas y quiere competir y le dicen que no, porque Macedonia no compite en las Olimpiadas. Pues el chiquito no va a aceptar un no por respuesta y va a un juzgado y apela de que ¿cómo que no puedo competir? Mi papá compitió, mi bisabuelo compitió, ¿cómo yo no voy a poder competir?
Y dicen, no, Macedonia no compite. Y entonces ahí hubo un diplomático que intercedió y dijo, bueno, que no compita por Macedonia, pero que compita como representante de su familia. Él es descendiente de Heracles. No puedes decirle a un descendiente de Heracles que no participe en las Olimpiadas porque él las instituyó, ¿no? Entonces Alejandro tuvo que pasar una prueba que fue pararse frente a un montón de viejos decrépitos, entre los que estaba Demóstenes, y tuvo que decir todo su árbol genealógico hasta llegar a Heracles, para comprobar que era descendiente de Heracles, y luego tuvo que hacer lo mismo hasta llegar a Aquiles, porque su mamá era descendiente de Aquiles, y así lo dejaron competir en las Olimpiadas, y pues... pero no pudo competir como representante de Macedonia. Él compitió como representante de la familia Argeada, o sea, como descendiente de Heracles. Sí. Y ahora viene Alejandro, hijo de Filipo, representando a Heracles. Oh, mira. Sí, como actualmente en las Olimpiadas los atletas que no tienen los refugiados, por ejemplo, como de ese estilo. Y pues Alejandro compitió en carrera de carros como su papá, y también en atletismo, y ha sido el único monarca en la historia hasta el día de hoy que ha competido en atletismo y no ganó. Ninguna de las competencias en las que participó ganó, pero lo intentó. Y ahí estuvo. Tanto pedo. Entonces, no, tanto pedo para cagar aguado. Exactamente. Entonces Alejandro, descendiente de Heracles, porque pudo participar porque su antepasado fundó las Olimpiadas y pues eso tenía un poquito de peso, ¿no? Un dato inútil, no tan relacionado a esto, eso mismo, el adjudicarte una herencia divina, es algo también común a otros pueblos, particularmente ahorita me viene a la mente el ejemplo de el Shogun Tokugawa, que gracias a un manuscrito perdido que lo ¿cómo se llama? Lo daba como hijo bastardo de un miembro de una antigua de la familia imperial, se le permitió tomar el poder. Todos sabían que eso era pura faramaya, pero bueno, necesitamos estos ritos, necesitamos esta validación. Y además, pues tenía el ejército más grande del país en ese momento, así que igual era bueno hacerle caso, ¿no? Bueno, pues sí, y exactamente, o sea, como dices, eso de adjudicarte un origen divino para validarte, pues era algo muy común en la antigüedad, ¿no? Y no solo hablamos de culturas occidentales. De hecho, fue Alejandro I de Macedonia quien dijo, ¿saben qué? Voy a armar mi árbol genealógico, y de repente apareció Heracles ahí, ¿no? ¿Cómo llegó eso ahí? Somos descendientes de Heracles. Que otro dato inútil del que hablaremos en su momento, pero no está de más mencionarlo, que los primeros en llamarse a sí mismos helenos fueron los macedonios, pero luego al resto de Grecia se lo olvidó. Qué conveniente. Qué conveniente, ¿no? Pero la venganza es un plato que se sirve frío. Pero una vez más, regresando a los viajes de Heracles, ¿no? De que se habla de él en Tiro, en Libia, en el norte de África y más allá del Mediterráneo, y uno de estos lugares fue India, que nos trae una vez más una de las teorías quizá más rebuscadas, pero más interesantes, una vez más, incluyendo a este célebre descendiente de Heracles, que fue Alejandro. Y esto sí me gustaría leerlo porque se me hace muy, muy interesante. Ya lo hemos platicado, pero para nuestro público que no sabe de esta teoría, pues resulta que, por si no saben, la última batalla importante de Alejandro fue en la India, contra el rey Purushottam o Porus, como le dirían los griegos. El rey Purushona. No confundir con Purushottam. Bueno, según los griegos, Alejandro, por supuesto que venció en esta batalla porque Alejandro murió invicto. Según las fuentes orientales, las fuentes indias, Porus logró frenar a Alejandro Magno y le dijo, no, you should not pass, y lo bloqueó y ya no pudo pasar, y Alejandro terminó ahí medio muerto. Pero los historiadores más modernos tienen la teoría de que la batalla fue tan cruenta, tan sangrienta, tan horrible y con tantas bajas que no hubo un ganador definitivo y se llegó a un tratado
que acomodaba a los dos, y una prueba de esto es que Alejandro se recuperó en el castillo de Porus. ¿Por qué lo mencionamos aquí en esta historia sobre Heracles? Porque resulta que una deidad con la que se conecta mucho a Heracles es con Krishna. Muchos de los mitos de Krishna se parecen un montón a los trabajos de Hércules. Entonces, la familia de Porus descendía de Krishna, o así como Alejandro decía descender de Heracles, Porus decía descender de Krishna. Y aquí aparece esta teoría que les quiero leer y que es así como que, ok. ¿Super giro dramático argumental? Tomemos en cuenta un super giro dramático argumental, y que además tomemos en cuenta que en la antigüedad no había los 6 billones de personas que hay ahora. Había muchísimas menos. Y pues esta teoría dice, bueno, una de las teorías más extrañas, pero sin duda más interesante con respecto a Alejandro Magno y el rey Porus, es que estos eran parientes lejanos. Esto se debe a que los hindús, al igual que los antiguos griegos, no veían su mitología de la manera en que nosotros la concebimos. Para ellos, las leyendas de sus dioses y héroes son, en efecto, hechos históricos que involucraron personas reales con características místicas, lo que ya comentamos. El historiador Ishwari Prasad ha identificado a Porus como un Yudavanshi Shurasena, una línea dinástica que afirmaba ser descendiente de Krishna. Por su parte, como la mayoría de los estudiosos de la cultura helénica conocen, y como ya dijimos, la dinastía de Alejandro Magno, los argiadas afirmaban a su vez ser descendientes de Heracles. Ahora, la teoría que buscamos tratar se debe a un hallazgo realizado por el antiguo geógrafo y escritor griego Megástenes, que fungió como embajador de Seleuco Nicator en las cortes indias. Para los que no sepan, Seleuco fue el heredero de Alejandro que se quedó con Persia. Pues Megástenes reportó que los soldados del rey Porus llevaban estandartes con la imagen de Heracles luchando contra la Hidra. Es probable que este Heracles, que se le conoce como el Heracles Megástenes, de quien Megástenes habla, se trate de Krishna. Aquí es donde viene lo interesante. Los helenos y los indios antiguos creían que Heracles y Krishna eran en efecto la misma persona. Durante mucho tiempo se habló de cómo Heracles había conseguido llegar hasta la India, y cuando la cultura helénica finalmente comenzó a llegar a la región, los locales de inmediato identificaron al héroe más famoso de los griegos con su propia deidad. Por supuesto, es imposible sostener esta teoría con pruebas arqueológicas o antropológicas hasta ahora. Ahora es muy importante. Sí, pero si por un instante tomamos como hechos históricos válidos las viejas leyendas, como Alejandro y Porus lo hacían, nos encontramos con un posible hecho más que fascinante, que Alejandro III de Macedonia y Purushottam Shursaini compartían un ancestro en común. O sea que si de ser cierto que Krishna y Heracles fueron la misma persona, Alejandro y Porus eran primos lejanos. Y tal vez eso explicaría de una manera aún más épica y mítica ese choque que hubo, que frenó el avance de Alejandro por el resto de la India. Se necesitaba un Alejandro para detener a otro Alejandro. Exactamente, se necesitaba un Heráclida para detener a otro Heráclida. Acuérdate robarte eso para que hagamos una novela de eso. No lo digas al aire. Corta. Y bueno, sí, y aquí vemos una vez más el multiverso de Heracles existía desde antes de Cristo. Los indios tenían sus versiones de Heracles como sus propias versiones de Dionisio, que también puede ser una vez más simplemente influencias, ¿no? Quizá los mitos de Krishna llegaron y alguien dijo pues vamos a juntarlos con los de Heracles, porque como comentamos, quizá Heracles fue una persona que existió. ¿Y por qué queremos, ya para cerrar este tema, por qué hacemos hincapié en esto? Era muy común que los reyes en la antigüedad realizaran lo que se llamaba una boda sagrada, que era unirte con un dios, pero no en un sentido de matrimonio, casi como lo que las monjas hacen con Jesús, ¿no? Que se casan con Jesús, que se vuelven novias o esposas de Jesús. Era escoger un dios y que tú seas parte de la familia de este dios. Y se cree que el rey Alceo, que se cambiaría el nombre a Heracles cuando hiciera sus trabajos en honor a Hera, pues eligió a Zeus como para su boda sagrada, adoptándolo como padre.
y de ahí viene todo el mito de que Heracles era hijo de Zeus. Pero probablemente fue algo completamente metafórico y simbólico religioso, que luego se llevó a una ficción histórica muy potente. Ay, ¿cómo va a ser? Pero sí, o sea, es una idea interesante. También está el hecho de que, bueno, algo que al menos los griegos hacían de manera muy comedida es la adopción de deidades extranjeras y sumarlas al panteón. O sea, Afrodita, por ejemplo, supergiro dramático argumental, no es una diosa griega en su origen, es una diosa de Chipre y fue adoptada. Luego está la palabra no es homogeneización, sería equivalencia, la palabra supongo sería equivalencia, que hacen con el panteón egipcio. O sea, a Horus lo equiparan con Apolo, si mal no recuerdo, o era a Ra, y así van haciendo estas equivalencias con todos los dioses con los que se van encontrando. Siento yo que esto también pudo haber pasado en ese momento cuando dijeron, oye, ¿sabes qué? Este dios tiene algunas características similares al nuestro, a huevo, es el nuestro, tiene que ser. Sí. Que luego se llevaría al extremo con los romanos cuando dijeron, vénganse para acá, este panteón ya está armado, solo vamos a cambiar nombres. Por ejemplo, a Heracles le dijeron Hércules y le aumentaron uno que otro mito para que tenga validez en Roma. Ay. Las águilas de Roma, versión Hércules. Y finalmente, ya llegando al final, pues Hércules tendría una muerte tan dramática como lo fue su vida, ¿no? Después de que hizo sus trabajos y tuvo sus viajes y se fue a la India y dejó semillas por allá, al parecer. Regresa, se casa con Deyanira y luego se vuelve a casar con otra tipa sin dejar a Deyanira, y Deyanira decide matarlo. Entregándole una capa, un abrigo o lo que sea bañada en sangre de centauro. Y hay que decir que una cosa que sé que es muy dramático, pero a mí me da muchísima risa cada vez que lo leo, es que pues cuando Heracles viste esta ropa envenenada que lo va matando poco a poco, que lo prende en fuego y que cuando trata de quitárselo se arranca pedazos de piel, ¿no? Es una escena súper gore la que se nos describe. Le da tiempo de escribir su testamento. Aprende algo, Alejandro. Tú estabas en tu cama tirado y no pudiste hacer un maldito testamento, perdón. No te preocupes, Ptolomeo lo hizo por él. Cállate, no me lo menciones. A este no me lo menciones. Pero el caso sí es muy gracioso, pero también está ahí. Es algo muy interesante es que al ser un hijo de un hombre y de un dios, él tenía una sombra, el equivalente a lo que nosotros usamos, no lo que entendemos, sino que usamos como alma en el otro mundo. Su sombra seguía en el Hades, de hecho me parece que Odiseo la encuentra, pero él como tal se encontraba también en los Campos Elíseos, se encontraba en el Olimpo, se encontraba casado con Hebe, si mal no recuerdo. Sí. Es decir, existía un Hércules divino y un Hércules terrenal al mismo tiempo. No sé si eso también era una derivación de algún rito que se nos ha perdido o solo es una curiosidad, pero es muy interesante pensar que su lado divino estaba con los dioses, ya separado de su lado mortal. Sí, de hecho sí, era un rito, era lo que llaman la aposteosis, ¿no? De que al morir lo que se quemó fue su cuerpo, más no su ser, ¿no? Su ser ascendió al Olimpo como Zeus siempre lo planeó. Quería que sean parte de uno de los 12 olímpicos, pero pues tendría que despedir a alguien y no podía darse ese lujo y no lo hizo, entonces lo puso como guardián del Olimpo, lo casó con Hebe y de hecho Hera tuvo que adoptarlo. Vaya. Y el proceso de adopción era recrear un parto. O sea, literalmente te dicen que Hera tuvo que ponerse en una cama y fingir que estaba pariendo y Heracles tuvo que salir de la sábana y fingir que estaba naciendo. Y después de esto se volvieron una bonita familia y de hecho los fuentes dicen que Hera llegó a amar muchísimo a Heracles como un hijo propio. Que después de Zeus era el hombre que más amó. Y yo dije, ok. Sí, claro, dilo frente a Apolo, Ares. Hefesto, el pobre Hefesto. Mi mamá quiere al entenado más que a mí. Y de hecho, pues se dice que se fue a morir, que Heracles fue a morir al monte Eta.
donde excavaciones recientes, y por eso dice el hincapié en el hasta ahora cuando hablamos de Porus y Alejandro, porque excavaciones recientes han dejado pruebas de que había un rito en el monte Eta de un pueblo prehelénico que realizaban una vez al año esta aposteosis con el busto, con la efigie de un rey. Iban cada año llevando la efigie de este rey y la prendían en fuego, ¿no? Y repetían esto cada año, simbolizando este dejo terrenal y de separación, ¿no? del alma y el cuerpo, que una vez volveríamos a ver en muchas otras religiones posteriores, ¿no? Hablando del occidente, como el cristianismo, sí. ¿no? Esta ascensión a los cielos para estar junto a tu padre. Sí, como lo mostraron en ese documental de Disney donde se vuelve dorado. Que hablando de eso, ya que ya vamos a cerrar, ya vamos a pasar a los multiversos. Hay algo muy curioso, ¿no? Creo que ya hemos platicado en alguna ocasión que existe una corriente de pensamiento que dice que la Odisea y la Ilíada son comedias malentendidas por nuestra actualidad. Yo creo que en un par de milenios lo mismo dirán de la película de Disney. ¿Cómo se llama? Es que tiene los mismos ingredientes básicos de la tragedia y la comedia griega. O sea, es la idea de burlarse de algo que en otras condiciones es muy serio, muy sagrado, que es la religión específica de un pueblo. Pero pues aquí vemos esta transformación con la cultura popular, con las referencias, la suavidad al tratar ciertos temas familiares y cambiarlos por un aspecto más cómico, que está muy bien logrado, al menos para mí es una de mis favoritas, la verdad. Sí, es una gran película, eso nadie lo niega. Que no sea fiel a la fuente no quiere decir que no sea una gran historia. Claro, eso dijo Virgilio. Y justo eso, ¿no? Pero es cuando viene esto de la adaptación de los tiempos, de los medios, del público a quien quieres dirigirlo. Pero lo padrísimo de lo que acabas de mencionar, de que pues sí, tomamos el mito sagrado y simbólico, ¿no? Este gran mito de una cultura y lo hacemos divertido para que la gente disfrute. Es algo que los griegos hacían. Ellos mismos escribían comedias de sus dioses, o las Bacantes, donde a Dionisio lo volvieron un mortal en medio de una orgía, ¿no? Esta obra perdida de los Mirmidones, donde Aquiles y Patroclo se daban sus agarrones en el escenario. Entonces, como lucha actual. Sí, lucha grecorromana. Era algo que los griegos lo hacían, era algo muy griego. Y representar una y otra vez las historias con pequeñas variantes cómicas o dramáticas es algo muy griego. Entonces los griegos realmente no se ofenderían al ver todos estos multiversos que existen, porque es algo que ellos hacían. De hecho, incluso los romanos, ¿no? Cuando toman a Hércules también lo hacen, y había una comedia maravillosa que era sobre el nacimiento de Heracles, donde el protagonista es Anfitrión. Donde a un sirviente Zeus y Hermes le hacen olvidar su identidad, porque Hermes se disfraza de este sirviente para poder avisarle a Zeus que Anfitrión está regresando, y el sirviente cuando lo ve le dice: oye, ¿qué pedo? ¿Quién eres? Y dice: pues yo soy tal. Y le dice: no, yo soy ese. Y dice: no, tú no eres, yo soy. Y entonces, ¿yo quién soy? ¿No? Y tendría una crisis existencial este sirviente. Es una obra maravillosa, ¿no? Y estamos hablando de Roma, de los antiguos romanos. Pero también antes de que entremos más por encima de los multiversos, hay que mencionar, por supuesto, porque de esto también se trata el dato inútil para los que no lo sepan, también vamos a tener de esto todo el tiempo, es Iolao y Heracles. El culto a Iolao, que luego se volvería una cosa tan importante que una fuerza militar se consagraría totalmente a Iolao. No me suena eso, Porque, para los que no lo sepan, porque ni Disney ni las otras versiones creo que ninguna versión nunca ha tocado este tema. Hablaron de las versiones modernas del siglo XX para acá, y probablemente desde el siglo XIX, porque el siglo XIX le hizo mucho daño a Grecia. Es que Iolao no solo era el sobrino de Heracles,
era también uno de sus múltiples amantes masculinos. ¿Seguro que no quisiste decir escudero? También era su escudero, eso no quita una cosa a la otra. Y pues se habla, ¿no? de una relación romántica y sexual, homosexual, homoerótica entre Aquiles. También entre Aquiles y Patroclo, ¿no? Pero aquí nos hablamos de Heracles y Iolao. Entre Heracles y Iolao, que tendría una importancia tan grande que en la ciudad de Tebas, que era la ciudad donde más fuerte era el culto a Heracles, pues estaría en su tumba, la tumba de Iolao. Y muchos años después, cuando la pederastía era lo que estaba en Tebas, y entiéndase pederastía como la relación de un hombre adulto con un muchacho, pues las parejas tendrían una especie de ritual en el que cuando el joven ya iba a abandonar a su pareja para seguir su camino de adulto, como en algún punto Iolao tuvo que hacer, pues el adulto, su amante, el Erastés, como le llamaban, le regalaba su primera armadura a su Erómenos, que es como llamaban al joven, y se hacían una promesa frente a la tumba de Iolao. Y más tarde, cuando se cree el Batallón Sagrado de Tebas, del que hablaremos en algún momento, que era un batallón formado, y aquí otro dato inútil, un batallón formado por 150 parejas de homosexuales, o sea, 300 tebanos homosexuales que peleaban con la fuerza del amor, literalmente, y que se convirtieron en una fuerza avasalladora increíble, derrotada solo por, sí, ya saben por qué, Alejandro Magno y su novio. Su papá. Bueno, también su papá estaba ahí. Y pues Iolao, ¿no? Entonces aquí hablamos de que la relación homosexual entre Heracles y Iolao tenía tanto peso cultural que literalmente se creó no solo una tradición a su alrededor, un culto a su alrededor, sino además una fuerza militar basada en la idea del amor de un hombre mayor que protege a un muchacho, Sí, pero eso bueno. no lo andaremos, pero sí, y esto es un aviso, porque yo sé que nos están viendo muchísimos productores y muchísimos escritores y muchísimos directores. Por favor, cuando hagan una versión de Heracles, háganla bien. Habemos gente que queremos ver un poco de Heracles por Iolao. Miren, yo me conformo con que pongan al león de Nemea, pero está bien. dénselo a las niñas. Ya que, bueno, espérame, perdí en los ojos de Iolao. Ya regresé. Como Heracles. ¿Sabes? Es muy curioso que eso es lo que se haya institucionalizado y no que te regalen a tu tía. Curiosamente. Una vez más, haciendo a un lado a las mujeres. Oh. Una vez más, priorizando la relación entre hombres, que ese es tema para otro capítulo. Es muy curioso, ¿no? O sea, ya de todos estos multiversos que lo han puesto en diversas situaciones, pero aquí yo quiero entrar a detalle de algo que es muy importante para mí, y es el hecho de que Heracles, de la fuerza del héroe, el héroe mitificado, el héroe divino, el héroe, pero también el héroe del día a día, tiene su equivalencia moderna. La tenemos nosotros también. Nosotros tenemos nuestro moderno Heracles, que a su vez también es el más importante de su panteón. Y cómo no, tengo que hablar de ese muchachito de Kansas que vino y nos salvó y que también tiene ciertas relaciones con Moisés y Jesús. Pero viendo tus ojos, creo que ya sabes de quién hablo, ¿verdad? Del siempre heterosexual Clark, de que no tiene ninguna relación extraña con Lex Luthor. No. Estoy hablando de Superman. Y sí, la realidad es que aunque si bien la idea de sus autores originalmente fue hacer algo más cercano al golem judío o una representación de Moisés, o incluso algo un poco más cristiano, más Jesús, la realidad es que lo vemos y yo solo puedo pensar en sus equivalencias con los héroes clásicos. O sea, claro. La Liga de la Justicia es básicamente Aquiles, Hércules, ¿cómo se llama? Perseo, Jasón,
vueltos con un traje de spandex Es que su nombre lo engloba. Los superhéroes son héroes. Son esta nueva mitología americana, ¿no? Norteamericana, basada en otras mitologías. Sí, sin duda, o sea, Clark siendo, nos gusta o no, ¿Y si Clark nos gusta? siendo el superhéroe, el primer superhéroe, ¿no? Obviamente con sus ciertos antecedentes, pero siendo oficialmente el primer gran superhéroe. El término superhéroe ya engloba todo este arquetipo creado primordialmente por los griegos, aunque claro que todas las culturas tienen sus equivalentes, pero pues claro, este del hombre fornido grande que resalta es el arquetipo de Heracles. Y claro. Sí, y antes de continuar también creo que debes aclararle a tu público que yo supongo que este podcast está claramente decantado por la DC, o sea, no hay ni por qué fingir que no. Lo siento. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, y ahí pues hoy en día tenemos este concepto de los multiversos precisamente por los cómics, por los superhéroes, ¿no? Que ahorita ya todos entusiasmados con la película de Spider-Man y la posibilidad de los multiversos, aunque bueno, los conceptos eran manejados en distinta, pero es algo que es una constante, que es una teoría filosófica, etcétera, y científica también, pero es cuando entramos en esto, las múltiples versiones que tomamos una y otra vez de cuando una figura resalta de tal manera que identifica a una cultura, a un cuerpo, a un cierto sector de la población, a una comunidad, como dijimos incluso con ídolos modernos, como pueden ser artistas o militares, etcétera, o jefes de estado, etcétera. Esto nunca acaba bien. Exacto, que aparecen las versiones, ¿no? ¿Cuántas estrellas de rock no tienen sus leyendas urbanas? De que si le sacaron algo a no sé quién, o que si hizo no sé qué, o que si hizo no sé cuánta otra cosa. Claro. Y va variando, y de ahí vienen estas múltiples versiones que acomodan según como decíamos, nuestros contextos. ¿Por qué no hemos visto, o lo que hablábamos, por qué no hay ninguna adaptación moderna que nos muestre ya sea la relación con Yolao romántica o con cualquiera de sus otros amantes masculinos, que fueron muchísimos? Porque hasta en estas últimas épocas, pues la homosexualidad estaba completamente censurada de cualquier medio. Y entonces, a pesar de que yo voy a adaptar una historia de una cultura que tenía completamente bien absorbido esto, no lo voy a poner porque no va con mi contexto, porque no me parece correcto. Y aquí ya empiezan juicios morales que siempre están de más, pero bueno. Porque realmente no nos llevarían a nada, aunque están presentes no solo ahorita, sino en toda época, ¿no? O sea, realmente, claro. O sea, incluso dentro de los mismos griegos, como tú también ya mencionaste varias veces. O sea, estoy seguro que habían ciertas cosas de mitos egipcios o mitos mesopotámicos que no les gustaron y no los adaptaron y nos los hemos perdido. Pero bueno, mantuvieron, ¿cómo se llama? El boys love, mantuvieron las aventuras, mantuvieron lo mítico, lo heroico, así que creo que estamos bien, ¿no? Estamos bastante bien, afortunadamente no todos los historiadores son tan cerrados. Dejen pasar a Manfredi. Ni me lo menciones. Y pues hasta el día de hoy, como dijimos, más de 3.700 años después, nos sobrevive la historia de Heracles, el arquetipo del héroe y de la, hay que decirlo, hipermasculinidad. Que ese también es un detalle, que a pesar de que los griegos veían bien la homosexualidad, siempre tenía que haber este elemento de lo masculino. No tengo ningún problema que tengas una relación con otro hombre, siempre y cuando ambos sean masculinos y tengan roles de hombre en la sociedad. Los hombres afeminados recibían la misma discriminación en la antigua Grecia que la que reciben hoy en día en muchos lugares, ¿no? Al nivel de que, y una vez más tenemos que hacer referencia porque lo siento, es mi tema de estudio, a Filipo II, el padre Alejandro Magno, literalmente le contrató una prostituta porque tenía miedo que su hijo se vuelva un homosexual afeminado. Mira, yo no tengo problema con que hagas cosillas con tu novio,
pero tienes que ser un hombre, ¿no? Y también hay una historia de Alejandro y su lira, pero esa ya será para otra ocasión. Ay. No, pero aquí aparece desde este momento muchos arquetipos que siguen vigentes hoy en día dentro y fuera de los mitos de Hércules, ¿no? La hipermasculinidad y en el hombre imponiéndose ante la mujer, y el de que con Hera encontramos el de que me traicionaste, pero el que lo va a pagar va a ser tus vástagos y la mujer con la que me engañaste, no tú. Claro, aunque realmente, pues, si el que lo hizo es el rey de los dioses, omnipotente, con pues los hecantóquiros, los gigantes y los cíclopes de su lado, como que pues está difícil una venganza en contra de eso. Sí, también esa parte, bueno, te voy a tratar de pegar donde te duela. Obviamente a ti no, pero... pero sí, también muchas cosas muy curiosas es que a pesar de esto, hay también igual dentro de las adaptaciones en el siglo XX, hay una tendencia a igualar la fuerza de Hércules con una, vamos a decirle, ingenuidad, pero la realidad es que es más bien como que volverlo un tonto. O sea, decir, es fuerte, así que tiene que ser un tonto. Es el arquetipo del jock, ya sabes, del deportista de la universidad, bueno, de la preparatoria que saca malas notas, pero tiene beca porque es un deportista. Sí. Yo no me quejo, pues ese pudo haber sido yo, pero me chingué la rodilla. Pero no, el caso es que sí, o sea, por ejemplo, no solamente en el caso de Disney, donde pues no era la luminaria más brillante. No era la cosa más brillante que había allá afuera, ¿verdad? Sino que en varias, por ejemplo, en las adaptaciones con Kevin Sorbo, ahí ya no tan tonto, pero sí era muy ingenuo, sí era muy, ¿cómo se llama? Confianzudo, no era particularmente un escolástico, ni un filósofo, ni nada de esto. Y en otras adaptaciones igual, me acuerdo que esas adaptaciones de bajo presupuesto, porque no hay otra forma de decirles, lo pintan igual como un tonto. De hecho, en esa adaptación que yo llegué a ver, ahí sí sale Iolao, y Iolao no es el líder, pero es el listo del equipo. Entonces sí. él era así como que yo, Hércules, yo muy fuerte, yo lucho y mato, y a veces no me limito a monstruos. Y sí, o sea, eso está en el mito original, ¿no? Esa esencia, tal vez no tan exagerado, por supuesto, como luego lo harían las representaciones, pero pues Heracles salía victorioso. ¿Por qué? Porque tenía una masa y una piel de león impenetrable, ¿no? ¿Qué más necesitas? Exacto, o sea, no era Odiseo, no era alguien que resolviera los problemas con gran ingenio. Las pocas veces que las cosas se resolvieron con ingenio fue cuando Iolao entró, por ejemplo, cuando dijo, ¿por qué no cauterizamos las cabezas para que dejen de crecer? Y luego se lo quitaron eso del conteo. Lo imagino como un surfista así de, ¡wow, dude! ¡Qué gran idea! Ay. Y él, sí, tío, sí. Ay. Por ello lado. Sí, tío, Slash, mi amor. ¿Qué yo lo resuelvo. No, y más tarde Iolao, pues sería quien tendría que poner en orden todo lo que Heracles dejó, ver que la familia quede bien acomodada, y también dirigiría algunas expediciones por su propia cuenta. Pero pues nadie le presta mucha atención porque Heracles ya estaba muerto. Pero sí, es un arquetipo que se mantiene y tal vez también, ya hablamos de que de ahí viene el arquetipo del superhéroe, del hombre fuerte, mamado, hipermasculino. Tal vez también a Heracles le vamos a achacarle este arquetipo del jock, ¿no? Del surfista, del deportista, del mamado que no es muy inteligente, ¿no? Del mucho músculo, poco cerebro. Ay, pobrecito. Está bien. Oye, sí, pero creo que esa es una constante que encontramos en todas esas versiones que hay. El hecho de que estemos diciéndole pobrecito a un hombre que asesinó a sus pobres hijos habla mucho del buen trabajo que han hecho los medios al convertirlo en un héroe. Porque ahora tenemos ese concepto del héroe como precisamente por Clark.
tenemos este concepto del héroe como totalmente bueno y con una moral así recta y que no se va a desviar, a menos de que sea una historia alternativa, pero pues la realidad es que con los griegos no era así, con los griegos había muchas desviaciones en ese camino de rectitud para el final. Recordemos que los héroes griegos se caracterizaban por la gloria personal. Y por eso los trabajos de Heracles fueron tan importantes. Y quizá por eso es su historia la que prevalece tanto, porque sus trabajos, que son lo más famoso, aunque ya hablamos de que tuvo muchas más misiones, fueron su forma de expiación. Fue algo que no hizo por su gloria personal, a nivel de que se cambió el nombre para dedicárselos a Hera. Y que pues es lo que encontramos en similitud. Es lo que buscamos. La gente hoy en día busca en un héroe. Alguien que haga las cosas desinteresadamente y solo por ayudar, ¿no? A pesar que la versión de Disney, lo que Hércules quería ser considerado un héroe, ellos encontraron la manera de darnos la moraleja de que la fama no te hace un héroe, sino que son las buenas acciones que haces, the good deeds, the good words, good deeds, como decía el papá de Freddie Mercury. Sí, estoy de acuerdo, aunque no está de más tener tu efigie en las estrellas. Claro, esto es un beneficio extra que se agradece. Y te pueden decir, mira, es el chico de Phil. Que hay que hablar de que Filoctetes también fue uno de sus amantes, sí, ¿verdad? Es muy curioso. Pero no era un sátiro. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. Sí, de hecho. Y además es quien hereda sus flechas envenenadas, ¿eh? Sí, él heredó las flechas envenenadas. El famoso se pinchó con una. O lo mordió una serpiente, no me acuerdo bien. Sí, fue una cuestión muy dramática. Hay que hablar de que Filoctetes estuvo en Troya, ya anciano, pero estuvo ahí en Troya. Bueno, Heracles estuvo en Troya, ayudó junto con Apolo a construir la famosa muralla de Troya, de la ciudad. En uno de sus tantos castigos y sus viajes llegó a Troya y Apolo estaba castigado, tenía que vivir 40 años entre los mortales y lo pusieron a construir una muralla que unos años después Héctor le daría 10 vueltas mientras Aquiles corría atrás de él, ¿no? Pero pues... Solo me imagino, no sé, a Odiseo. En la versión original eran 3. Ven cómo lo exageran. Sí, yo me pongo a pensar, por más atlético que seas, nadie aguanta 10 vueltas corriendo a una ciudad. Pero bueno, no sé, eran otros tiempos. Era otro México. Pues qué bien, Cari. Creo que hemos tocado un poco de todo, ¿verdad? Sí, con eso ya podemos empezar a cerrar el programa de hoy, en el que nos llevamos que muchas culturas han tomado mucho de los héroes y que hemos ido adaptando a las historias de los héroes y que no tiene nada de malo. No, es una forma de seguir preservando. Sí. También es una forma de elogio. Exacto, es una forma de elogio. Se sigue adorando a estas figuras. Y que se va a seguir haciendo. Cuando nosotros no estemos, la gente va a seguir hablando de Heracles. De eso no cabe ninguna duda. Tal vez ya no sacrificamos bebés, pero aún leemos sus historias. Y pues hoy en día podemos seguir viendo cuestiones de tu legado, ¿no? Como los Juegos Olímpicos. Es probablemente el ejemplo más importante que podemos dar, que hasta el día de hoy la gente se sigue reuniendo a competir unas con otras para demostrar que pues quién es superior físicamente, ¿verdad? Ahora ya con unas cuestiones más amplias, ya no solo hablamos del Hélade. Y pues nada, quiero agradecerte mucho, Mecha, por haber venido, por haber apadrinado este primer capítulo de esta figura que sé que te encanta. Yo tengo que admitirlo, que a pesar de que soy helenista, a pesar de que esto es mi mero mole, Heracles no es mi personaje favorito. Creo que no entraría a mi top 3 de personajes, pero hay que reconocer su importancia. Así como reconozco la importancia de Superman, tengo que reconocer la importancia de Heracles. Solo te falta la de Ptolomeo y eres perfecto. Esa no va a suceder. Amigos, ayúdenos a convencerla. Ya tendremos un capítulo para hablar de Ptolomeo. Bueno, de la guerra de los diádocos. Ya lo dijiste Ptolomeo. Muy bien, ahí nos vemos entonces. Lo voy a anotar desde una vez. Capítulo de El dato inútil sobre Ptolomeo.
Y pues nada, esperemos que lo hayan disfrutado, esperamos que hayan aprendido algo y si no, al menos que lo hayan disfrutado. Si consiguieron de aquí un dato inútil, y ya saben por qué les llamo, bueno, los que ya nos seguían desde antes, ¿por qué le llamamos dato inútil? Porque son esos datos que nunca te van a salvar la vida, pero te van a hacer ver un poco más interesante en esas reuniones. ¿Quién sabe? Tal vez te sirvan después para una conquista o mínimo para dormir bajo un techo. O para responder un crucigrama, no sabemos, pero bueno, no sabemos. Sí. Pues yo igual quiero agradecerte mucho la invitación, Oscar, y para mí realmente es muy, muy importante esto, me hace sentir valioso y querido, no es algo que suceda seguido. Eso es un poco triste. Ay, podemos cortar esa parte otra vez. Y en sí, a mí siempre me ha gustado mucho este programa y me da muchísimo gusto y espero que siga más adelante. Te deseo todo el éxito del universo. Muchas gracias, Mecha, y pues no nos queda más que una vez más agradecerte tu presencia, tu apadrinaje, y ya te veremos por aquí en algunas otras ocasiones. Y pues invitarlos a todos a seguir a Ciclónica y seguir todos los otros programas aquí de nuestros compañeros, Kosh Palmame, Misterios en el Mayab, y también a seguir tu podcast. Cuéntanos un poquito rápidamente de tu podcast. Claro que sí, rápidamente. Yo tengo también mi espacio aquí en la Supercarretera de la Información, que es el Luis y Luis, la casa de los Luises, que manejo con mi amigo Luis Manuel. Y pues nosotros no nos enfocamos tanto en la historia, nos enfocamos más en lo que es la cultura popular, cómics, mangas, cine, que también son parte de la historia, es cultura en construcción. Tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Y pues a nosotros nos pueden ver en tanto YouTube como Luis y Luis, o en Spotify igual como La Casa de los Luises, Luis y Luis. Suscríbanse, escúchenos por favor, y estamos ahorita en un pequeño break, pero vamos a regresar con mucha fuerza y con un par de temas un poquito polémicos. Y por supuesto, Suharit siempre tiene más que abiertas las puertas de nuestro programa. Gracias, Mecha. Y ahí nos estaremos escuchando, así que también sigan Luises. Y pues, una vez más, les invito a que se suscriban y sigan la página de Ciclónica y a nuestros podcast hermanos, digámosle, Analízame Esta, Kosh Palmame, Misterios en el Mayab, donde pues aquí lo único que queremos hacer es crear contenido de calidad desde una visión yucateca, pero sin cometer el error que a veces cometemos los yucatecos de quedarnos en esta región. No, vamos a tratar de salir de aquí, vámonos a ir para allá. En la página del Dato Inútil ya teníamos personas de otros países, entonces esperemos que nos acompañen también en esta nueva aventura en formato de podcast, que lo estuvieron pidiendo muchísimo. Y pues ya saben, me pueden seguir y van a seguir los episodios. Suscríbanse al canal de Ciclónica, a la página de Ciclónica, den ahí sus likes, sigan nuestros otros podcasts. También me van a encontrar por ahí perdida, de repente hablando de cosas que supuestamente sé. Y pues les invito también a seguirme en la página del Dato Inútil by Suhary, Suhary. Y pues por ahí estaríamos en contacto. Y ya saben, si sienten que dije algo equivocado, si sienten que omití algo o creen que pueden corroborar o corregir algo, háganlo. Para eso están los comentarios. Díganos lo que opinan, díganos de qué tema les gustaría escuchar. Estamos muy ansiosos por escucharlos y por saber qué es lo que les interesa, y para estas interacciones pues nos van a ayudar muchísimo a mejorar. Y pues nada, con eso nos despedimos. Síganos y pues adiós. Ya saben, esto fue el Dato Inútil. Nos vemos la próxima semana y pues nos vamos viendo, amiguitos. Y como dirían, no sé si despedirme, porque hablábamos de Hércules y de Heracles, no sé si despedirme en latín o en griego, entonces vamos a despedirnos en indoeuropeo. Sí, así es, siempre que es el origen de todas nuestras lenguas. Y curiosamente, para despedirse, pues la gente simplemente le deseaba un buen camino. Entonces, Giosa. Adiós, amiguitos. Adiós. ¿Y cuánto nos van a pagar?